Esperen que no me pasen los audífonos. Hola, hola. Buenos días por ahí a los que se van conectando. Gracias por acompañarnos en esta charla de martes. Charlas de 30 minutos en las que te compartimos, si me escuchan bien, ¿verdad? Te compartimos reflexiones, herramientas y experiencias. Vamos a admitir a alguien más por aquí, que ayudan en el desarrollo del potencial humano. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días, Javi. Bien, ¿y tú? Bien, bien. Ahí vamos a invitar a los demás también a que enciendan su cámara si gustan. Bueno, pues bienvenidos. Ya están grabando, sí, ya estoy grabando. El día de hoy vamos a tocar un tema que quizá les sorprenda un poco, y es un poco la idea, ¿no? Que sea un tema del que empecemos a hablar. Entonces, ¿qué hago? Y, ¿Seguimos con el... a ver, bueno, y les invito por ahí a que cierren su micrófono. A quienes nos están acompañando. Imprímete la orden, los cuantos movimientos tiene. Lo voy a hacer yo, sí, puede ser. Muy bien. Ok, seguimos. Entonces, les decía, hoy vamos a tocar un tema que creo que les va a resultar novedoso y también muy interesante. Y vamos a hablar acerca de cómo desarrollar una estrategia, cómo crear una estrategia de desarrollo que sea de largo plazo y que nos ayude a materializar la visión de la empresa. Y vamos a tocar ese tema en este tiempo en el que no sé quiénes estén acá acompañándonos, pero probablemente estén todavía en etapa de planeación, ¿no? del siguiente año. Casi siempre en esta temporada las empresas hacen una parada, o más bien le suman, ¿no? Al tren que ya traen, le suman un ejercicio de planeación para definir su presupuesto del siguiente año. Y entonces, como parte de ese presupuesto, muchas veces, uno de los aspectos, vamos a admitir aquí a alguien más, como parte de esa planeación de ese presupuesto del siguiente año, uno de los temas importantes es el desarrollo del talento humano, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer el siguiente año con el desarrollo del talento? Y el día de hoy yo les quiero invitar a que veamos el desarrollo del talento como un proceso de largo plazo, no como un proceso solamente anual, porque no quisiera estar en los zapatos de quien tiene que pensar año con año, y este año qué vamos a hacer, y este año qué nos inventamos, y este año qué más les damos para seguir trabajando en los mismos temas, porque casi siempre es así. Entonces, de eso vamos a estar hablando. ¿Cómo puede ser esta una estrategia de más largo alcance que esté alineada con la visión y que nos ayude, que te ayude como líder de tu empresa a que esa visión se materialice y que esta estrategia sea una inversión para eso? Bien, entonces, pues bienvenidos a los que nos están acompañando. Voy a compartirles pantalla para empezar la charla del día de hoy. Entonces vamos a darle aquí pantalla completa. Listo está. Para quienes no nos conocen, somos de CIRES, una consultoría para el desarrollo del potencial humano. Y bien, les decía, la pregunta de hoy es cómo crear esta estrategia de desarrollo del talento que contribuya a lograr la visión de la empresa, que no solo sea una estrategia de planeación anual, que no sea un plan anual de capacitación, sino una estrategia de desarrollo del talento de largo plazo. Bien, ¿por qué es importante que sea una estrategia de largo plazo? Tenemos ahí la visión, ¿no? Que obviamente esa es una condición importante, tener un lugar a donde ir. Hay que empezar por ahí, tener una visión, tener que la visión no es otra cosa más que una siguiente etapa de crecimiento de la empresa, de evolución de la empresa. Y entonces, esa visión es importante que esté sostenida en el crecimiento de las personas, ¿sí? Si esa visión solamente se sostiene en otro tipo de acciones, por ejemplo, si queremos expansión y entonces rentamos nuevas oficinas o abrimos oficinas, déjenme conectar la computadora.
Listo. Entonces, si esa visión solamente se sostiene en decisiones como abrir nuevas oficinas, comprar la infraestructura que haya que comprar, implementar los sistemas que haya que implementar, etcétera, y no se sostiene en el crecimiento de las personas, pues va a ser una visión, digamos, o va a ser muy difícil que se alcance realmente esa visión, porque una visión implica que las personas que hoy estamos aquí, que estamos proyectando esa visión hacia adelante, no somos las mismas que las personas que van a estar en esa imagen futura. Voy a tratar de explicar esto con estas imágenes que tenemos aquí. Pensemos que hoy, y obviamente están exageradas estas imágenes, pero pensemos que hoy, como líderes y en general las personas que en nuestro entorno, en la empresa, tenemos un estado de desarrollo del talento, ¿sí? Y entonces en esta imagen que vemos acá, pues vemos a un líder un poco controlador, ¿verdad? Que quiere estar en todo, que quiere estar pendiente de todo, digamos, respirándoles en el oído a las personas, microgerenciando, etc. Ese es un supuesto. El estado que sea, ustedes piensen hoy cuál es el estado de desarrollo del talento en tu empresa, ¿no? Y trata de mirarlo desde ese lugar. Entonces, si tenemos una visión en mente, no podemos pretender lograr esa visión con este mismo estado de desarrollo de las personas, ¿sí? Necesitamos que haya una evolución, un crecimiento en esas personas. Entonces, en este ejemplo que estaba diciendo, si mi visión tiene que ver con expandirme, con ampliar el alcance de mi organización en otros territorios, en otros mercados, entonces probablemente como líder necesites desarrollar habilidades, no sé, por ejemplo, como lo que vemos en esta imagen, habilidades que tienen que ver con el relacionamiento, que tienen que ver con la confianza, que tienen que ver con poder delegar a las personas desde esa base, desde la confianza. Y lo digo porque si queremos crecer y ahora queremos estar presentes en otras partes del país o incluso en otros países, pues no podemos seguir siendo los mismos porque ese crecimiento nos exige crecer también. Entonces, por eso es tan importante, a ver, aquí vamos a admitir a alguien más, por eso es tan importante que sostengamos la materialización de esa visión en el crecimiento de las personas y no puede ser con planes anuales de capacitación, tiene que ser con una estrategia de desarrollo de largo plazo. Bueno, espero que hasta aquí les vaya haciendo sentido el planteamiento y si no por ahí algún comentario que quieran hacer adelante. Entonces, ¿cómo construimos esa siguiente mejor versión? Porque de eso estamos hablando acá. Hoy somos estos los que estamos proyectando esa visión, ¿sí? A donde queremos ir, y nos tenemos que convertir en lo que necesitamos convertirnos para poder alcanzar esa visión. Les pediría si silencian su micrófono. A ver, voy a ver aquí. Listo. Me regreso a la presentación. Y decía, bien, entonces, si de lo que se trata es de convertirnos en una siguiente mejor versión para poder estar en sintonía con esa visión, ¿cómo construimos esa siguiente mejor versión? Bien, pues teniendo la visión en mente y la recomendación que hacemos acá es que te enfoques en tus dones y en los dones de las personas que están en tu empresa. ¿Por qué? ¿Por qué esta recomendación? Porque cada persona tiene una misión en sí misma, una misión de vida. Y que las personas que están en tu empresa estén ahí no es casual. Están ahí porque en este momento, para este momento de su vida y para la necesidad que tienen de crecimiento, tu empresa es lo ideal, ¿sí? Entonces, es bien importante centrarse en los dones, porque los dones son los que expresan esa misión de vida, esos talentos naturales con los que vinimos para aportar algo, para dar un servicio a los demás, porque para eso son los dones, para servir a los demás. Y también tu empresa, cuando tiene esa visión,
en esa visión contempla ese propósito que tiene. La visión tiene que estar alineada al propósito de la empresa. Y hemos dicho en otras charlas que el propósito no es otra cosa más que ese servicio que tu empresa da a las personas, a los demás. Entonces, cuando tú te enfocas en los dones y talentos naturales de las personas, estás logrando que esas misiones de vida se alineen con esa misión de tu empresa para alcanzar esa nueva etapa, esa visión, esa siguiente momento evolutivo que estás previendo para tu organización. ¿Hasta aquí vamos bien? Cuéntenme si alguien tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario, para que esto no se vuelva un monólogo, ¿verdad? Me encanta que lo podamos conversar. César, ¿quieres comentar algo? Sí, A ver, adelante. justo estaba pensando antes de que pasaras a esta diapositiva Sí. que para poder hacer o generar esa visión y tener pues la posibilidad de lograrla, pues definitivamente el tema de los dones o talentos como lo expresas en esta parte, pues es súper importante y ello implica que ya previo debimos haber hecho todo un proceso de reclutamiento, selección, definición de perfiles, o sea, digamos que yéndonos a la parte técnica, o sea, mucho trabajo previo para saber que tenemos a las personas adecuadas, como comúnmente se dice, en los puestos adecuados. Porque por mucha visión que construyamos, si no tenemos o si no somos el equipo que puede lograr esa visión, pues simplemente no va a suceder. Y entiendo que también cuando ya estás construyendo la visión y te volteas a ver los dones y los talentos y no existen, pues tendríamos que hacer algunos enroques, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, fíjate que es bastante, es dinámico esto, ¿no? Como dices, puede ser que primero construimos esa visión, los que estamos hoy, ¿sí? Con las capacidades que tenemos hoy, con el alcance que tenemos hoy, construimos esa visión. Y generalmente por eso es que los que estamos somos los que tenemos que estar, como se dice, ¿no? Porque somos los que estamos construyendo esa imagen futura. Si invertimos en el desarrollo de las personas que estamos hoy, ahí nos vamos a dar cuenta que probablemente esa visión pudiera incluso ir cambiando un poco en el tiempo. Es decir, se pone un rumbo, digamos, hacia adelante, pero al invertir en el desarrollo, en el crecimiento real de las personas, en este ir a una nueva mejor versión que tiene que estar enfocada en los dones, ¿sí? Porque solo si nos enfocamos en los dones naturales es que vamos a alcanzar una mejor versión. Si no sería, digamos, meros accesorios que nos ponemos las personas. Entonces, Perdón, sí, fíjate que ahí es donde luego de repente entra un poquito, bueno, no en conflicto, sino empiezan a surgir ideas, bueno, ok, aprovecho los talentos de las personas, sí. o aprovechamos los talentos del equipo como tal. Somos conscientes como equipo o en la individualidad, somos conscientes de los talentos que tenemos, somos conscientes de mi potencial y más allá de la conciencia, estoy comprometido con el logro de ese talento o con la experiencia máxima de mi talento y llevarlo a explotar el máximo potencial. Y esa es también la pregunta que nos hacemos. Y nosotros como líderes, ¿cómo buscamos que la gente encuentre sus talentos y los quiera explotar? Porque, ok, sí los tenemos, pero a veces ni somos conscientes del nivel o creemos que tenemos unos y realmente no encajan, ¿no? Y no trabajamos o transitamos de manera consciente estos procesos, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, no es tan común identificar el talento desde esta óptica de los dones naturales. No es tan común. Entonces, es muy probable que incluso si en un grupo hacemos la pregunta de cuáles son tus dones, las personas no tengan las respuestas tan claras. Incluso a veces es difícil que alguien identifique sus cualidades. Entonces, con mayor razón, hablar de los dones y talentos, ¿no? Y bueno, justo ahorita vamos a ver como las etapas que recomendamos para generar esto, para construir esta estrategia de desarrollo que esté sustentada en los dones y talentos, qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Aquí lo importante
es partir de esta realidad de que cada persona en tu empresa tiene una misión de vida. O sea, cada persona tiene una razón de ser, tiene esos talentos para aportar, y por eso es tan importante centrarnos en ello, y es algo que poco se hace. Y poco se hace porque venimos con una superestructura, ¿sí? De jerarquías, de organigramas, de puestos de trabajo, que sigue siendo importante, no digo que eso no sea importante, pero ¿qué sucede? Que nos ha puesto en cajones muy limitados. Los puestos de trabajo pueden ser cajones limitados que no necesariamente estén alineados con los dones y talentos naturales de las personas. Entonces, una danza entre ambos es importante, ¿sí? Por un lado, tener esta claridad, como decías, de los puestos y los perfiles y qué cualidades necesitan las personas para ocupar esos puestos, pero que la empresa pueda tener otros espacios donde las personas puedan desarrollar sus talentos naturales, ¿sí? No siempre hay una alineación entre esos talentos y los puestos de trabajo. Entonces estamos desaprovechando la oportunidad de que las personas desarrollen esto, que por ser algo natural puede ser más fácil de desarrollar, y que se pueda potencializar el crecimiento de la empresa, porque es muy claro que si las personas crecen, la empresa también crece, porque las personas conforman la empresa, ¿sí? Entonces, en esta imagen intento mostrar eso. Cada persona tiene algo para aportar, y es muy importante saber qué es eso que las personas tienen para aportar desde un buen lugar. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con desde un buen lugar, porque ¿qué es lo que pasa normalmente con los dones? ¿Qué es lo que pasa con los talentos y los dones? Pensemos en alguien que tiene el don de comunicar, ¿sí? Y lo ideal es que ese don se comunique desde la esencia, ¿sí? Y vamos a ir avanzando poco a poco en esto. Que se comunique desde la esencia, porque ¿desde qué otro lugar es que muchas veces se comunican los dones? Desde los mecanismos de defensa, ¿sí? Es decir, alguien puede tener este don de comunicar, pero si ya está mezclado ese don con estos mecanismos de defensa que todos en alguna medida desarrollamos en la vida, entonces eso que podría ser una cualidad se puede convertir en un defecto. Porque si comunicamos desde el miedo, entonces puede ser que caigamos en manipulación, por ejemplo, ¿no? En querer controlar al otro. O si un don, por ejemplo, que podría ser el liderazgo, está mal encausado porque está guiado por la desconfianza, por estos mecanismos de defensa, como digo, desde el miedo, entonces el liderazgo se podría estar expresando como esta necesidad de controlar al otro, ¿sí? De someter al otro. Pero es porque hay un miedo que está contaminando ese don. No sé si me voy explicando acá con estos ejemplos, pero esa es la idea. Lo ideal es expresar nuestros dones desde nuestra esencia. Lo que ocurre es que muchas veces no sabemos ni cuál es nuestra esencia, ya se nos olvidó. Ya no tenemos conciencia de cuál es nuestra esencia porque ya nos estamos mostrando al mundo desde la personalidad, la personalidad es esta construcción, ¿sí? Que hacemos en función de lo que vamos experimentando en la vida, y la personalidad tiene estas formas de responder, estas maneras de relacionarnos que vamos aprendiendo, que están basadas en el miedo. Entonces, cuando expresamos esos dones desde el miedo, no parecen dones. A ver, aquí alguien tiene un comentario. Marta, muchas gracias por tu comentario. Dice, sí, totalmente de acuerdo, porque, por ejemplo, en el liderazgo desde el miedo se inflige violencia y excesivo control en los empleados. Exactamente. Les pediría si por favor silencian sus micrófonos. Gracias. Efectivamente, nuestros dones muchas veces están empolvados, están escondidos detrás de esa desconfianza, de esos miedos, de esas formas que aprendimos para relacionarnos y que nos obstaculizan y que hacen que esos dones, en lugar de parecer dones, parecen
defectos porque están en su lado oscuro, están en su lado más feo, ¿sí? Entonces, trata de identificar en ti cuáles pudieran ser esas cosas que se te facilitan, porque los dones es algo que se nos facilita, ¿sí? Pero probablemente lo estamos llevando a un extremo que no nos está favoreciendo, que no nos está ayudando a que brille, porque lo estamos haciendo desde ese lugar, ¿sí? Y eso, fíjense, es tan importante y tan triste que nos suceda eso, porque sí son dones y a veces están confundidos con defectos e incluso pueden ser juzgados de manera negativa por los demás. Entonces, sabiendo esto y teniendo en cuenta que esta estrategia de desarrollo podría estar sostenida en nuestros dones y talentos, es muy importante que esta estrategia contemple acciones para que las personas puedan identificar, como decía por ahí César, empezar por identificar cuáles son esos dones y reconocerlos a pesar de que en este momento podrían no estarse mostrando así. Y de qué manera podemos trascender ese expresarlos desde el miedo para que esos puedan expresarse realmente desde la esencia, desde su forma más pura. Entonces, este plan de desarrollo del talento tendría que ser un plan, como decíamos, de largo plazo, porque esto no lo vamos a resolver en un año, pero sí nos alcanza para irlo resolviendo en el tiempo y que nos vaya ayudando a ir como empresa al lugar al que queremos ir, a esa visión, a ese sueño que tenemos juntos. Entonces, ese plan de desarrollo es importante que contemple cómo conectamos con la esencia. ¿Cómo conectamos con ese lugar en nosotros que no tiene miedo, que puede actuar desde la confianza, ¿sí? Que se puede relacionar con los otros desde la confianza y por lo tanto puede expresar esas cualidades como cualidades? Y también el cómo liberarse de esos patrones de relación que aprendimos y que en cualquiera de nuestras relaciones estamos proyectando, no nada más en la empresa. Pero para la empresa es súper importante atender esto porque esos patrones de relación generan proyecciones constantes en los vínculos con los demás que nos traen en relaciones que a veces caen en conflicto, en tensión, en competencia, en falta de compromiso. Voy a darle entrada a esta persona. ¿Listo? Entonces, en complacencia, es decir, en alguna charla por ahí, si la buscan en YouTube, hablábamos de las formas en las que se expresa el miedo en las relaciones en la empresa y profundizamos un poquito en esto de los patrones de relación instintivos. Entonces, mi recomendación es esta y sé que no es un paradigma tradicional, sé que lo que estoy proponiendo no es algo que es común en los planes de desarrollo del talento. Sin embargo, me parece crucial porque si no vamos al fondo, todo el tiempo estamos en un ciclo continuo, año con año, ¿y ahora qué hacemos con el liderazgo? ¿Y ahora qué les damos para que trabajen en equipo? ¿Y ahora cómo le hacemos para que se comuniquen bien? ¿Sí? En el fondo, esto es importante de atender. Ayudar a las personas a reconectar con su esencia para liberarse de esos patrones de relación instintivos o mecanismos de defensa. ¿Sí? Primero convencerlos de que ese es el camino. Sí. ¿No? Porque por mucho que, vuelvo a insistir, o sea, esto es un trabajo de querer todos, ¿no? Sí. O sea, ok, hago mi plan con base en esto, pero primero convencerlo de que ese es el camino, de que sí necesita reconocer sus talentos, sí necesita reconocer sus competencias, sí tiene que ser sincero consigo, sincero con el equipo, sincero con la empresa, y en ese proceso te das cuenta, ah, caray, no, pues no es para mí esta empresa, ¿no? No es para mí este puesto, no es para mí este camino, ¿o sí? Y ya después de eso, mi pregunta sería, casi es hacer planes, pues no sé si individuales, porque seguramente habrá talentos similares entre compañeros, pero sí muy pensados en lo individual y no es un plan de desarrollo muy puntual de, a ver, a todos les voy a dar comunicación y a todos les voy a dar trabajo en equipo y a todos les voy a dar accountability, ya, sino que tengo que ver la mayoría de la gente, supongo, porque tampoco puedo hacer uno por uno. No, es grupal, fíjate, es grupal. De hecho,
este trabajo es mucho mejor hacerlo grupal, porque justo esa transformación se tiene que dar en la relación con el otro. Entonces es muy importante que se haga grupal, no individual. Y por otro lado, de hecho ahorita vamos a ir como avanzando un poquito en esto del cómo, César. Y también por otro lado, más que esto de vamos a darles comunicación, trabajo en equipo, tal, es abordar estos temas. Y yo te diría que las personas en general, ¿no? En general sí quieren, nada más que no saben, ¿sí? Es decir, no es algo de lo que ya se habla más en este tiempo y en las empresas, porque creo que fuera de las empresas aún más, pero en las empresas creo que ya estos temas se tocan con más frecuencia y las personas sí quieren. Lo que ocurre es que no hay tanta conciencia de por qué nos relacionamos como nos relacionamos. Y también te diría que es algo gradual, ¿sí? Porque nos ha tocado ver, podemos tener un primer encuentro con un grupo y cuando hablas de esto las personas ponen atención, porque sufrimos las consecuencias de no atender estos temas en nosotros. Las sufrimos no solamente en las relaciones en la empresa, sino en las relaciones personales, y son las que les duelen más a las personas, ¿sí? Esas consecuencias. Y claro, puede ser que en una primera reunión las personas digan, sí, claro, yo quiero esto me interesa, y en una siguiente reunión vuelvas a ver las mismas actitudes, pero entonces vuelves a ayudarles a ser conscientes de eso, porque este es un trabajo, es un proceso, ¿sí? Que también es un cambio de paradigma en el desarrollo de las empresas. Bueno, y Marta aquí comenta, creo que el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación se mejoran a partir de que la persona comience a elevar su conciencia de forma individual. Exacto. Gracias, Marta, por el comentario. Efectivamente, esto decíamos, César, no es que se tenga que hacer un trabajo individual. Fíjate, hemos visto, aunque cada persona es distinta y evidentemente no se espera que las personas reaccionen igual, pero hemos visto que cuando se abordan estos temas, incluso las personas empiezan a asumir responsabilidad y varias de ellas empiezan a decir, creo que tengo que atender esto, creo que, sobre todo porque hacen conciencia de lo que decía, de que esto les afecta en general en su vida, no solo en la empresa. Y entonces cuando se dan cuenta que les afecta en general y que por eso tienen los temas que tienen con sus hijos, con sus parejas, con sus propios padres, etcétera, entonces las personas muchas veces empiezan a tomar acción y empiezan a asumir responsabilidad. Y claro, insisto, es gradual, no podemos esperar que sea con todas las personas. Sin embargo, es un trabajo que si la organización elige hacer de manera regular como un compromiso de desarrollo, los resultados se van a empezar a dar. Bien, entonces, es importante que el plan de desarrollo contemple esto y estoy viendo el tiempo, ya estamos yendo hacia el cierre. Entonces, ¿cuál es ese camino para recuperar la esencia? Y aquí puede ser me encantaría que empiecen a cuestionar un poco más aún. Fíjense que sabemos que las investigaciones sobre cómo funciona el cerebro, pues no tienen ni tanto tiempo que se empieza a difundir, ¿no? Esto de cómo funciona el cerebro. Pero cómo funciona el corazón todavía se ha difundido menos, ¿sí? Y este órgano, el corazón, resulta ser, según la ciencia, y los invito a investigar al respecto, según la ciencia, este órgano tiene, digamos que es, por toda la complejidad que tiene y de cómo funciona, se le considera un cerebro más. Es decir, hoy se habla de que tenemos un cerebro en la cabeza, pero también en el corazón, e incluso se habla de que tenemos un cerebro en la panza, ¿no? ¿Por qué se habla de esto? Por la complejidad que hay a nivel eléctrico, de comunicación, a nivel de bioquímico, a nivel neurológico incluso. Se habla de que el corazón tiene su propio sistema nervioso, ¿sí? O sea, parece como el de locos e increíble, pero les invito a investigar sobre esto. Y esto es lo que explica o me parece a mí que esto es lo que explica esta fuerte importancia que se le está dando ahora al bienestar de las personas, a que tengamos entornos armoniosos.
A lo mejor no todo el tiempo, pero por lo menos que haya espacios, porque en la vida nos pasa igual, no podemos ser perfectos ni pretender estar en modo zen todo el tiempo, imposible. Pero sí tener estos espacios que nos den ese entorno armonioso, porque resulta ser que el corazón, cuando le damos este espacio armonioso, reacciona a esos pensamientos y actitudes positivas, reacciona de manera favorable y entonces empezamos a tener una frecuencia cardíaca que es armoniosa, ¿sí? Y sucede lo contrario cuando nuestros pensamientos son negativos y caemos en estrés constante, pues nuestro corazón, bueno, y lo sabemos, ¿va? Lo experimentamos, lo sentimos, nos da hasta taquicardia, ¿sí? Pero ¿por qué esto es importante? A ver, aquí hay un comentario, me gustaría. Ah, bueno, Marta dice, qué interesante. Muy bien. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué tiene que ver, o qué tiene que ver esto con conectar con la esencia? Porque fíjense que resulta ser que el corazón, no solo esto que les acabo de decir, sino resulta ser que el corazón tiene un canal de comunicación directo con el cerebro, es decir, no nada más recibe información del cerebro, también la genera. Por eso se habla de que tiene su propio cerebro. Entonces, este canal de comunicación al cerebro pasa por un lugar distinto del lugar de donde el cerebro comunica al corazón. Y entonces es un lugar que no pasa por las experiencias pasadas. Y ahí está la clave. Es decir, el corazón actúa, como pongo ahí en la diapositiva, desde la experiencia inmediata, desde el presente. No toma en cuenta las experiencias pasadas, a diferencia del cerebro de la cabeza, digamos, a diferencia de la cabeza. La cabeza sí. Por eso es tan complicado cuando empezamos a tener tantas voces en la cabeza, porque la cabeza sí toma en cuenta el pasado. Aquí sí hay programaciones que tienen que ver con lo que nos sucedió, con nuestra historia, pero en el corazón no. Y entonces la percepción del corazón está ajena a esas experiencias del pasado. Y si al corazón le aportamos este entorno armonioso, entonces, y conectamos con él, vamos a poder ir a nuestra esencia. Y desde mi punto de vista, y puedo estar diciendo algo exagerado, pero desde mi punto de vista, conectar con el corazón es lo que nos va a dar ese viaje sin atajos a nuestra esencia. Este famoso ir a casa, volver a ti, está en nuestro corazón. O sea, físicamente, ese es un lugar al que podemos ir para reconocer realmente cuál es nuestra esencia y no toda esta personalidad que construimos y que está programada aquí. Ahora, ese entorno armonioso, ¿a qué se refiere? Y creo que todos lo hemos experimentado cuando jugamos, cuando hacemos actividades creativas, cuando estamos en la naturaleza, cuando nos sentimos en confianza, cuando experimentamos alegría, cuando estamos solo en el presente, pues generamos justamente una energía que es de armonía, que es propicia para los vínculos, para sentirnos en confianza. Es todo lo que venimos diciendo, pasar del miedo a la confianza. Entonces, esta es la clave, y sé que suena muy simple a lo mejor, y es que sí lo es. Y evidentemente se trata de un trabajo constante, ¿no? O sea, de una disciplina, de una práctica, de generar este entorno armonioso para que el corazón pueda tener esa frecuencia también armoniosa. Y entonces, al conectar con él, podamos conectar con nuestra esencia. Obviamente, muchas veces el corazón está amurallado, como se dice, acorazado, ¿no? Cuando las experiencias del pasado han sido muy fuertes y tenemos una programación muy fuerte de pensamientos negativos y de emociones negativas, puede que hasta nos cueste respirar y puede que hasta nos cueste sentir el latido del corazón. También ya hay técnicas y herramientas para desbloquear eso, para desprogramar eso y poder conectar desde este entorno que permite que el corazón nos pueda dar esa respuesta. Y bueno, me gustaría, si hay algún comentario, aquí escucharlo, porque sé que esta información no es tan común, sin embargo, si la comparto es porque estoy convencida y porque de algún modo la he experimentado y me parece clave.
en los procesos de desarrollo de las personas en la empresa. Bien, déjenme ver qué seguía, se me fue ahorita un poquito qué seguía. Ok, bueno, ya era lo último. Entonces, voy a ir haciendo un resumen, ya para ir cerrando, un resumen que sería, si queremos materializar la visión de nuestra empresa, que es esa visión futura, necesitamos sostenerla en el crecimiento de las personas. Porque podemos tener la infraestructura, las oficinas y todo lo demás listo para que esa visión se cumpla. Pero si las personas son las mismas, es ilógico pensar que estamos creciendo si las personas son las mismas. Entonces, ese plan de desarrollo tiene que ser de largo plazo para que acompañe esa visión y no un plan anual o no solamente un plan anual de capacitación. Esa estrategia de desarrollo, si la sostenemos en los dones de las personas, en sus talentos naturales, es lo que sí va a permitir que crezcan. Si la sostenemos en lo que, no sé, en un deber ser, en situaciones que están ajenas a la persona, no le van a ayudar a crecer, solamente va a obtener más conocimiento. Monse nos dice por aquí, dejar de cambiar es dejar de crecer. Exactamente. Y bueno, César, ya también nos comentabas que algunas personas quizá no quieran hacerlo, y es verdad, ¿eh? Es verdad y es válido, pero aquí lo importante es que le apostemos a una verdadera evolución, o por lo menos ese es mi punto de vista. Y entonces, sosteniéndola en esos dones, es que se va a poder dar ese crecimiento. Y decíamos, lo que sucede muchas veces con los dones es que están escondidos detrás de nuestros miedos, y por eso es tan importante que conectemos con nuestra esencia. Y resulta ser que el corazón es un buen lugar para ir y conocer cuál es verdaderamente nuestra esencia, siempre que podamos darle un entorno armonioso, ¿sí? Estemos en un entorno armonioso que permita que el corazón esté tranquilo, que su frecuencia esté armoniosa, para que podamos tener ese contacto y esa percepción de lo que es real. Y bueno, finalmente les diría, es súper importante mantener el foco en la visión para no perdernos tampoco en todo este proceso de desarrollo. La visión siempre va a ser la guía para accionar, para decidir cuáles son las estrategias de desarrollo indicadas, para evaluar cómo vamos y para retroalimentar ese desarrollo de las personas. Bien, pues no sé si alguien quisiera hacer algún comentario final. Y si no, pues era lo que yo quería compartirles el día de hoy en relación con esta estrategia de largo plazo. Sí, César. Sí, mira, pues todo lo que menciona o la última parte que mencionas en la conexión del corazón, pues al final es como que lo estás poniendo como la esencia de donde surge lo que realmente queremos y lo que vamos a compartir con los demás. Pues me viene a la mente la frase esa de que hay que amar lo que hacemos, ¿no? Y que quien ama su trabajo realmente nunca va a trabajar. Claro. Entonces, como dices, a lo mejor a lo mejor lo que dices es un enfoque poco común, pero no, pero es parte de una sabiduría universal. Así que Sí, simplemente es encontrarle la conexión con lo que ya hacemos y pues hacerlo consciente, ¿no? Tal vez sí, algunas personas le puedan decir compromiso, otras personas le pueden decir lo que sea, pero entiendo el punto, ¿no? Debes sí, conectar tu esencia con la esencia de lo que estás haciendo. Y está muy interesante. sí, sí. Y también se me está yendo la idea. Se me está yendo la idea de lo que te iba a decir. Pero creo yo que algo súper importante es que se pueda sustentar científicamente. Y es que ya hay investigaciones que demuestran el funcionamiento desde un punto de vista bioquímico, físico, biológico, ¿sí? Y creo que esto es importante porque en las empresas ese equilibrio es importante, el equilibrio entre aquello en lo que podemos creer, en aquello que es intuitivo y que es cuestión de fe, pero también aquello que podemos sustentar y mostrar y evidenciar, ¿no? Entonces,
A mí lo que me parece maravilloso es eso, que podamos tener datos e información, que no se los presenté aquí porque creo que eso da para una charla aparte, no hablar específicamente de eso, que sustenten estas estrategias desde un punto de vista científico. Bueno, y los invito a investigar sobre eso. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que se graban estas charlas en nuestro canal de YouTube y pues nos vemos el siguiente martes a las 9 de la mañana. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buen día. Espérame, déjame que me enredé con el... ¿Cómo han estado? Gracias a ti, Marta. Buen día.